¿Qué voy a medir que me va a permitir tener qué? Desempeño sobresaliente. ¿Listo? Una vez que he definido eso, digo, ahora, ¿eso se puede medir así? No. ¿Qué tengo que hacer? Diccionario de competencias. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar los niveles. ¿Y para qué quiero saber los niveles? Porque voy a establecer a cada puesto las específicas, a cada familia de puestos y a todos los trabajadores un determinado nivel. ¿Sí? Que finalmente, ¿qué va a hacer eso? Es un perfil por competencias. ¿Para qué? Eso te permite ya hacer lo que tú decías, la medición, la evaluación por competencias o la selección por competencias. ¿Sí? La línea de carrera por competencias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por el contrario tienes a alguien así? ¿Lo contratas o no? Ya, hay otro problema. Cuando veamos selección vamos a ver, a veces los sobrecalificados se están utilizando, ¿no? Para después tener un trabajo mejor. Ten cuidado con los sobrecalificados. Entonces, yo debo buscar algo que se acerque más a lo que necesito, no lo mejor. En la selección, cuando trabajemos eso, la selección no es para escoger al mejor del mundo, es el mejor para el puesto. O sea, ¿para qué quiero a alguien con doctorado si lo que va a hacer es mantenimiento? No tiene sentido, ¿sí o no? No tiene sentido. Entonces, la selección no es escoger al mejor, es escoger al ideal para el puesto. El mejor para el puesto. ¿Listo? Entonces, yo tengo que buscar a alguien que se asemeje más, porque si hay otro que está, digamos, así, yo prefiero el otro. ¿Sí? Analizando hay otros temas también, ¿no es cierto? Ya en la negociación probablemente se va a querer más. Y ya veo, ¿no es cierto? Si antes ha estado en otros puestos similares o de mayor jerarquía, está aceptando porque piensa irse. ¿Cierto? Entonces hay que analizar muchos temas, pero esto al menos es una herramienta objetiva que te ayuda a medir intangibles. O sea, eso es lo interesante de la gestión por competencias. Entonces creo que hace sentido, al menos en mi idea, esa es la gestión por competencias. Así se resume la gestión por competencias. Defines las competencias, haces el diccionario por competencias, haces el perfil por competencias y recién implementas el sistema de gestión por competencias. Leí mal lo que no. Mientras que, mira, porque es un ejemplo ya, en el tema laboral, la gestión por competencias se trabaja así. Y en el tema educación, ¿ya? También se trabaja por competencias, pero acá, mientras que en la gestión por competencias en lo laboral, tú lo que buscas es un desempeño sobresaliente, lo que buscas en la gestión por competencias en el sector de educación es que las personas hagan. Entonces, hay un cambio en la educación. O sea, lo estoy haciendo un paréntesis, ¿no? En el sector de educación, en las universidades, por ejemplo, se ha implementado ahora, quieren meter el sistema, bueno, ya hace tiempo está el tema por competencias, que está alineado con la acreditación, que tienen que hacer ya su sistema de educación, tiene que ser por competencias. O sea, ya no es enseñar a que, digamos, que conozcan, ¿no? Que sepan, que tengan conocimiento de tal, sino que sepan hacer. Ahí ha habido el cambio en el sector de educación también, ¿no? Entonces el tema de competencias no solo se trabaja en lo laboral, también se trabaja en otros sectores, pero en lo laboral se trabaja buscando ¿qué? Buscando el desempeño sobresaliente en determinado puesto. Entonces, habíamos visto que en el proceso de diseño, cuando trabajas por competencias, en el diseño de perfiles de puestos, retrocediendo, este es el sistema de gestión por competencias. Tienes que hacer, igual que nos hemos trabajado, análisis, descripción de puestos, pero cualquiera, lo que hemos trabajado o algo diferente es lo que ellos te exigen, que además tengas lo que hemos trabajado, además de lo que hemos trabajado, te
dice esto: las competencias, los niveles o grados y la definición de nivel o grado requerido. Entonces, ¿qué es esto ya? Un perfil por competencias. Tienes un perfil simple, es un perfil por competencias. No llego aquí si no tengo qué. Si no tengo qué. ¿Qué debo tener antes de esto? Voy a repetir. Claro, misión, visión, todo lo que es la parte estratégica. Pero cuando hacemos gestión por competencias, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya en el proceso de hacer gestión por competencias, lo primero que hacemos es ¿qué? Definir las competencias. Después, ¿qué va? El diccionario, donde van los niveles. Bien. Y una vez que tengo definido eso, ¿qué recién puedo hacer? ¿Cómo se llama esto? Perfil por competencias. ¿Listo? ¿Cuál era lo primero? Definirlas alineadas a la estrategia de negocio, la visión. Segundo, los diccionarios de competencias, que es diccionario de preguntas, que es diccionario de competencias, diccionario de preguntas y diccionario de conductas observables. Y después de eso, ¿qué nos queda? ¿Cómo se llama esto? Perfil por competencias. Una vez que tengo el perfil por competencias, recién puedo hacer reclutamiento y selección por competencias, capacitación y entrenamiento por competencias, evaluación de desempeño por competencias, remuneración por competencias, desarrollo y planes, líneas de sucesión de carrera por competencias. Entonces, el proceso de selección lo vamos a ver más detallado después, pero son unos pasos que establecen Martales como propuesta, un proceso larguísimo además, que no se puede mirar eso después. Pero obviamente no puedes hacer eso si no tienes el perfil. ¿Cómo se trabaja la capacitación por competencias? Te dice, este es el perfil, esta línea es el perfil del jefe de ventas. Este es, mira, estas son competencias, ¿y estos qué son? Niveles, ¿se acuerdan? Ahora te dice, este es el nivel de las competencias de el jefe de ventas. Competencia 1, está en CS, esta es la línea. Esta línea punteada, ¿qué es? Es el resultado de la última evaluación de desempeño en relación con las competencias del puesto. Entonces, la última, que es la misma. La línea gruesa, ¿qué es? La perfil de la posición para la cual es considerado en el plan de sucesiones. Aquí está el siguiente puesto. Entonces, mira, cuando tú evalúas, dices, este es el perfil requerido para el jefe de ventas. Lo evalúas y él tiene esas características. ¿Listo? Pero también trabajas plan de sucesión, porque dices, este es el nivel del jefe, acá están sus brechas. Nada más. Para tener lo mismo que se requiere. O sea, ¿cumple con su perfil? Sí. Porque esta línea punteada es su evaluación. Esta línea recta es la del perfil del jefe. Y de su jefe inmediato es esta de acá arriba. Entonces, esto es lo que él requeriría si es que pensáramos en un ascenso. ¿Listo? Entonces, ciertamente el proceso de evaluación de desempeño te ayuda en dos cosas: medir el desempeño actual versus el requerido, ¿no es cierto? El actual versus el requerido, pero también te permite saber qué tanta diferencia tienes con el jefe inmediato para ver tu plan de sucesión de carrera. En el proceso de capacitación o formación, ¿listo? Debemos tener claro qué hacer, cómo hacer, quién lo hará y dónde lo hará. Eso también vamos a trabajarlo después. O sea, cuando tú haces un plan de formación, tienes que saber qué capacidad quieres incrementar, cómo la vas a medir, con qué pruebas, quiénes lo van a hacer, qué instructores y dónde se va a desarrollar. Si lo que quiero formar es el desempeño, debe ser una observación guiada, ¿no es cierto? De repente conductas que nos están haciendo bien en el trabajo. ¿Quién lo realiza? El supervisor. ¿Dónde se realiza? En el puesto de trabajo.
Si lo que quiero formar está en relación a la productividad, ¿cómo hago para mejorarlo? Genero estándares de producción, ¿no? Plazos, formas, modos. ¿Quién lo hace? Los supervisores. ¿Dónde se realiza? En el trabajo. Si lo que quiero evaluar en los aspectos económicos, ¿cómo se hace? Con indicadores económicos, ¿no es cierto? Centro de costos normalmente nos va a ayudar con eso. ¿Quién lo realiza? El responsable de explotación o del proceso. ¿Dónde se realiza? En la unidad de unidad. Entonces, no todo es capacitación. Eso es para que se den cuenta que formación de personal no todo es capacitación. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero cambiar o mejorar? Capacidad, desempeño, productividad. El desempeño no siempre es capacito más y trabaja mejor. Hasta cierto punto falso. Porque ya hemos visto que alguien puede saber hacer, pero no quiere hacerlo. O sabe cómo se hace, pero lo menos hacer no lo hace. No puede hacerlo. Entonces, no siempre el tema de formación de competencias está relacionado a la capacidad y a la capacitación necesariamente con externos, sino también hay que ver, hay un trabajo interno que también se trabaja con los supervisores o jefes de mantenimiento. Evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es comparar el perfil requerido versus el que tiene el ocupante del puesto. ¿De qué debemos medir? Competencias clave, competencias rol y competencias de posición. Es lo mismo que hemos trabajado. Y acá le hemos dicho, ¿qué nombre le hemos puesto nosotros? Genéricas, transversales. ¿Qué otros nombres tienen? Las competencias clave, dice, son las que suponen un rasgo diferencial en el mercado. O sea, yo digo, ¿qué voy a hacer en mi empresa que me va a diferenciar en el mercado, que me va a permitir lograr mi visión? Esas son las competencias clave, las competencias core. ¿Qué otros nombres tienen? Competencias estratégicas, competencias transversales, competencias genéricas. Todos esos nombres tienen, ¿ya? Dependiendo del autor, obviamente. Pero en realidad, ¿a qué se refiere todos esos nombres que les han puesto a este tipo de competencias? Que son las competencias que generan una ventaja competitiva en el mercado. ¿Listo? Aquellos que te diferencian de la competencia, aquello que como empresa puedes presumir, ¿no es cierto? Y que tú ¿qué? Vas a exigir a todos los que trabajen en tu empresa, ¿sí? ¿Sí? Idealmente las debe tener todo el personal para poder corresponder con esto. Claro, si yo quiero mostrar una imagen, quiero proyectar una imagen de ¿qué? De personas respetuosas, ¿cuál sería mi competencia clave? Respeto. ¿Sí? Si quiero poner como competencia, qué sé yo, un respeto al medio ambiente, de pronto, no sé, lo tengo que poner eso como competencia clave. ¿Qué otros nombres tiene? Hemos dicho genérica, transversales, competencias core. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, bueno, y otros más, ¿cierto? Ahí está, quedó la idea. Las competencias de rol que nosotros le hemos dicho por familia de puestos, ¿no es cierto? También se llama competencias rol o por familia de puestos. ¿Cuáles son? Aquellas que comparten un conjunto, o sea, los puestos que desarrollan responsabilidades comunes. Por eso, una de las competencias, o sea, una forma de definir competencias rol era por niveles, por grupos ocupacionales o por funciones, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, las competencias rol puede ser, ya hemos dicho, administrativos, no, asistentes, auxiliares, operarios, especialistas, todos los especialistas, los junior, senior, o los senior podríamos ponerlos ya como superintendentes, ¿no es cierto? Eso es por niveles. Por grupos ocupacionales, ya de repente dos grupos grandes, los que son el área operativa, el área de administrativa y todos los que hay trato directo con los clientes. Listo. Ya. Hago tres grupos, tres roles, ¿no es cierto? Y a cada grupo le asigno competencias rol, competencias por familia de puestos. ¿Listo?
Y luego tengo que hacer las competencias de posición, ¿no es cierto? O sea, que nosotros le hemos puesto que se llaman competencias específicas, que se llaman competencias del puesto, ¿listo? Competencias posición, competencias específicas, competencias del puesto. Son las que corresponden a un proceso de trabajo específico. ¿Sí? Es lo mismo que he hablado, pero teoría, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en el ¿sí? A medida que se sube en la escala jerárquica, las competencias pueden cambiar o cambiar su peso específico. Eso también fue en el ejemplo. Mientras liderazgo a un jefe mando medio, yo le puedo pedir nivel B, a nivel superior también le puedo pedir liderazgo, pero nivel A. Mientras a este le pido cierto tipo de competencias y en determinados niveles, a estos yo les puedo pedir otro tipo de competencias o en otro tipo, las mismas competencias, pero en otro tipo de niveles. ¿Listo? Ahora, no siempre es que ellos tienen siempre las competencias en el nivel más alto y ellos siempre en el nivel más bajo. Solamente estamos hablando de son diferentes en el peso. Entonces, cuando tú haces desempeño por competencias, debes hacer un análisis del rendimiento. Entonces, tu consecuencia del proceso de evaluación de desempeño es supera ampliamente, supera, alcanza el objetivo, o sea, está igual que la línea que tú requieres, estuvo cerca o está lejos. Y aquí hay un dato importante. Todo proceso, hemos dicho, es permanente. Y todo proceso tiene entradas y tiene salidas, producto, ¿cierto? Y siempre eso está a través, tiene algo más que se llama retroalimentación. Si este es un proceso, ¿con qué iniciábamos? Con el análisis, descripción, especificación de puesto, perfil de puesto. ¿Qué pasa si yo contrato supuestamente bien, con perfiles por competencias, todo perfecto? ¿Qué pasa si después veo que el desempeño no es el esperado? ¿Qué ha podido pasar? Voy hacia atrás. Estuvo mal el proceso de selección. O de repente están mal diseñadas las competencias. O de repente están mal diseñados los niveles. O de repente están mal determinados los niveles. O sea, están mal escritos, mal redactados, no se entiende. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O de repente la persona encargada del proceso no sabe cómo se trabaja. Entonces, toda la información es válida para ir hacia atrás en el proceso. ¿Ya? Ahora, cuando lo vamos a trabajar, pero cuando hagamos evaluación de desempeño, no solamente evalúas el nivel de la competencia, sino con qué frecuencia lo hace. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú dices, va a haber evaluación, todos son unos santos. Todos son los excelentes trabajadores, ¿no es cierto? Entonces tú vas a evaluar en ese momento qué va a sacar, desempeño sobresaliente. Por eso es que no solamente la evaluación es ¿tiene o no tiene? ¿Qué se mira? Hoy. No. ¿Con qué frecuencia tiene esa conducta? Llega temprano, sí, pero recién desde ayer, desde hace una semana, porque antes era hace un mes, por poner un ejemplo. Entonces, cuando hagas evaluación, tienes que tratar de medir dos cosas: el factor que evalúas, en este caso la competencia que evalúas, y ¿qué más? La frecuencia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos nosotros vincular? Y eso está un poco más complicado. ¿Cómo vinculamos el tema remunerativo con las competencias? Dice, todos deberían tener una remuneración básica y de acuerdo al nivel de las competencias aportadas y las competencias demostradas se debería de pagar algo adicional. Esto es un sistema que funcionaría bien, entiendo yo, en otras realidades, ¿no es cierto? Pero acá es un poco difícil. El tema remunerativo, particularmente, pienso de que además de que hay mucha, ¿cómo podríamos decirlo? Por decirlo menos, informalidad en el trabajo, en el empleo, en el Perú en sí,
ya esto pues está mucho más allá, ¿no es cierto? Si ni siquiera hay empleos formales, ¿cómo llegar a esto? ¿No? O sea, solo está un poquito lejos, pero bueno. Se debería hacer, en teoría. Ese es para mí el que considero yo que es más complicado de hacer. Pero la teoría de Mark Thaler nos dice, ¿no? Debería haber una remuneración base. Además de tu variable, de tu parte variable, una debe ser lo que ganas, lo que obtienes en equipo, y otra cosa es lo de individual. ¿Por qué? Pero voy a explicar por qué haces esto. Porque si no, todos van a ser cuchilleros, ¿sí o no? Entonces tú debes lograr que los equipos... Hay otro tema, cuando se hace recompensa, gestión de recompensas, dice que siempre se debe tender a premiar a equipos, no a personas. ¿Listo? Cuando tú premias o das distinciones solamente a una o dos personas, a veces se tergiversa el tema de las recompensas. ¿Listo? Y además debería haber un desempeño bonus, dice, en función a, no sé, pues, a los costos y el presupuesto que tú puedas generar además como ganancia. ¿Cierto? Pero ya hemos dicho que es un poco difícil de hacer. Mira, con decirles que inclusive hay una norma que establece ahora, pues estamos conversando con hay una norma que establece de que ahora se debe pagar, o la estructura remunerativa debe estar en función a temas objetivos. O sea, no puede decir, él gana 1000, ¿qué es? Asistente. Y él, 2000, ¿qué es? También es asistente. ¿Por qué? ¿No es cierto? Entonces, decir, ¿por qué si los dos son asistentes, este gana 1000 y este gana 2000? Y ahí, si no has hecho tu análisis de puestos, eso que hay otra etapa que se llama la valoración de puestos, no vas a poder determinar en forma objetiva por qué uno gana más que otro. A tal punto hemos llegado que no hay eso, que tiene que salir una norma que te diga, tienes que explicar por qué uno gana más que otro. Entonces, ya hay una norma. Bueno, la SUNAFIL no actúa, no porque no quisiera, sino que tiene tan poco personal SUNAFIL y tiene tantas denuncias por atender que no le alcanza el tiempo. Y porque se supone que ellos deberían salir a inspeccionar eso en algún momento, pero dudo mucho que lo hagan. Entonces, cuando hablamos de desarrollo y planes de carrera, que es el último proceso que trabajamos en un sistema de gestión por competencias, es una vez que has hecho evaluación por competencias, tú ya sabes de todos los que has evaluado quién es el que, en qué orden está para poder asumir esto, ¿cierto? El gerente comercial, que ahora es José, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿quién podría suceder? María. Si María no quiere o se va a otra empresa, ¿quién se queda? Y así, ¿no es cierto? Pero debe ser que estén cerca, ¿no? Ahora, si es que en tu política está el reclutamiento interno también, ¿no es cierto? Porque si no está dentro de tu política el reclutamiento interno, no. Porque ahí hay algunos autores que dicen, no, hay que darles oportunidades a los que ya trabajan. Pues, sí, pero cuando tú hagas eso, vas a subir al que está al inmediato que estás abajo. Igual tienes que ocupar ese puesto, ¿no? Entonces desvistes a un santo para vestir a... Bien. Ahora vamos a hacer. ¿Cuáles eran las etapas para hacer las competencias? Primero, ¿cuál era? Definir las competencias. Se forman en equipos, por favor. SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y lo que hace es verificar que las empresas cumplan con las normas sociolaborales. ¿Ya? Entonces ellos verifican que los empleadores paguen lo que deban pagar, que respeten los derechos de los trabajadores, básicamente. Solamente
para el régimen privado, o sea, para el decreto legislativo 728 y específicamente los que están en régimen de MIPE, los trabajadores de MIPE tienen que irse al Ministerio de Trabajo, no a la SUNAFIL. ¿Quién falta? ¿Qué grupo falta? No, ni nadie. A la mano tengan el taller de competencias. Taller de competencias. ¿Listo? Primero, elegir las competencias en relación a las funciones, al análisis de puestos. ¿En qué niveles? Nivel estratégico, nivel funcional y nivel específico. Eso está claro, ¿no es cierto? Hemos trabajado ya. Ahora, profe, ¿y de dónde yo elijo para poder ayudar? No se preocupen, atrás dice índice, parte 1, competencias genéricas. ¿Sí? En la siguiente hoja dice índice, competencias genéricas. Entonces, esto es para que ustedes se ayuden, ¿ya? Entonces, de las que hay acá, ¿cuáles yo creo que puedo utilizar y que me van a ayudar a ¿qué? Lograr mi misión, o cuáles yo quiero tener para tener una ventaja competitiva en el mercado. ¿Listo? Entonces hay unas cuantas, por eso les decía que algunas parecen más valores, por ejemplo, ética, prudencia, justicia, fortaleza, ¿no es cierto? Empleo, perseverancia, integridad, iniciativa, innovación. Yo voy a elegirlas de acuerdo a la visión, estrategia del negocio. ¿Listo? Profe, y una vez que elija, no te preocupes porque yo les he pasado unos archivos, no sé si les han enviado hasta por ahí. Yo les he pasado estos archivos, bueno, me imagino que ya se los han remitido a la plataforma, ¿sí? Y bien, si no vienen con una memoria, se los paso, no hay problema, ¿ya? ¿Qué es lo que les he pasado? Tienen ahí un catálogo de competencias, un diccionario de comportamientos, un diccionario de preguntas y hasta un modelo de cómo se trabaja la gestión por competencias, ¿ya? O sea, más que eso no pueden pedir, ¿ya? Bien. De tu catálogo de competencias, por ejemplo, si tú eliges de acuerdo a tu misión y visión la competencia integridad, está acá, dice, página 11, sí está. Ahí está, integridad. ¿Listo? Entonces vas a tener que tu competencia y la definición de tu competencia y la definición de tu competencia. ¿Listo? Entonces, lo primero que haces es elegir y para elegir te vas a ayudar de esto. ¿Listo? Primero solo eliges, no te compliques. Eliges ahí, para las de nivel estratégico, de 3 a 5, no más. Porque si no te dificulta después medir. Por eso tienes que elegir bien. A veces con una competencia o dos mides todo lo que necesitas. ¿Listo? En lo estratégico. ¿Sí? En lo que es a nivel funcional, igual yo digo mínimo 3, máximo 5. Tienes que escoger de acuerdo a qué. Hemos dicho grupos ocupacionales, nivel, posición, como tú quieras medirlo. Entonces tú tienes que decir, yo voy a dividirlo de esta forma. Administrativos y obreros, ya. De repente tú quieres medirlo así. ¿Y qué tienes que hacer? Establecer qué competencias para cada. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Definir competencias. De nivel funcional. Ahí dice, ojo, no repetir con las competencias de nivel estratégico. ¿Listo? En el nivel específico, ya para el puesto que tú has hecho como ejemplo, el perfil, define cuáles serían las competencias específicas. ¿Listo? ¿Sí? Ejemplo, yo para mi empresa voy a elegir, ahora revisemos el índice, ¿ya? Como competencias genéricas, voy a elegir motivación por el logro, sensibilidad interpersonal. Bueno, que esos son de servicio, ¿no? Perdón. Gerenciales, cognitivas, no.
integridad, y mejora continua. ¿Y por qué integridad? Porque de pronto soy una empresa que trabaja con datos personales. Si trabajo con datos personales, por ahí tendría que ser otro. Tiene que estar vinculado a la estrategia de negocio, ¿no es cierto? ¿Qué voy a elegir por familia de puestos? Ya, para los jefes, mandos medios, les voy a pedir motivación por el logro, dirección de personas y liderazgo. ¿Ya? Para los que trabajan y para el puesto específico, voy a elegir 3. Relaciones públicas, habilidades mediáticas, y comunicación. ¿Por qué? Porque voy a trabajar de pronto con el encargado de marketing. Entonces son específicas, ¿no? O el relacionista público. Entonces, ese es para el puesto. ¿Qué he definido ahí? Las estratégicas, las de familia de puestos y las específicas para este puesto. Entonces, su chamba no solamente es hacer las competencias del puesto, ¿no? Tienen que hacer las genéricas, que es aplicable a todos los trabajadores. Tienen que definir las competencias por familias de puestos de todas las familias de puestos, pero las específicas sí solo les voy a pedir del puesto que han trabajado en la sesión pasada. ¿Listo? Para que no sea mucho. Entonces, con eso hemos trabajado ya el punto 1, que es nivel estratégico, funcional y específico. Una vez que he elegido o he definido las competencias, ¿listo? ¿Qué voy a hacer? Me voy al diccionario de comportamientos y de ahí busco las competencias que he elegido. Digamos, orientación cliente 76. Y ahí están los niveles inclusive. Aquí están los comportamientos y los comportamientos inclusive por niveles. ¿Ya? ¿Qué voy a tener entonces con esto? Una vez que ya elegí mis competencias, ya me copio de las demás tablas para poder ayudarme y hacerlo más rápido para hacer mi diccionario de comportamientos. ¿Sí? Entonces, eso ya de repente lo van a hacer después. Lo que me interesa que hoy haga es del puesto que van a hacer. Pero van a tener que presentarlo como propuesta, lo que les he pedido: el diccionario de competencias, el diccionario de comportamientos, y ya tienen la herramienta para hacerlo más rápido. Y después de eso van a tener que hacer el diccionario de preguntas. Fíjense algo interesante del diccionario de preguntas. Vamos a llegar a ver. ¿Cómo haces para medir si alguien tiene sencillez o no? ¿Eres sencillo? Sí. No, mira, chécate esto. ¿Se ha encontrado en su tarea con personas que dicen una cosa y hacen otra? Brinden ejemplos. Y ahí te das cuenta. Luego dice, le han señalado, en este caso un jefe, un subordinado, un amigo, un compañero, que su lenguaje no es claro, que parece afirmar una cosa y después hace otra. Brinden ejemplos. ¿Qué entiende usted por sencillez? Y te dice, sencillez es el que anda pues presumiendo sus cosas, eso es algo sencillo, ¿no es cierto? Entonces ya, ¿qué te da como idea? No es sencillo, ¿no? ¿Cómo son los procedimientos de la compañía en que usted trabaja en relación con la sencillez? ¿Cómo los modificaría? Entonces, las preguntas definitivamente van a ayudarte a saber y a medir qué nivel de sencillez hay. ¿Listo?
Entonces, por eso es que hacemos un diccionario de comportamientos, que el diccionario de comportamientos es para la evaluación de desempeño, y el diccionario de preguntas que lo utilizamos en el proceso de selección. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganse a trabajar para hacer eso. Porque ya lo que sigue es lo mismo que hemos dicho, hacer el diccionario de comportamientos, el diccionario de preguntas y después el perfil por competencias del puesto que han levantado información en la sesión pasada. ¿Listo? Vamos a trabajar ahora. Ahí tienen también el catálogo de competencias para que puedan trabajar. Ya que están trabajando, un ratito. Chicos, chicas, un ratito. Ya que están trabajando ahora las genéricas y las específicas por familia de puestos, si es que pueden, yo sugiero que así sea, ya vayan viendo los niveles requeridos, para que no sea otra chamba hacer eso. Entonces, si ya estoy viendo las genéricas, frente, ¿qué nivel requerido? Las por familia de puesto, nivel requerido, ¿ya? Para que no retroceda y vuelvan a hacer. Listo. Listo. A ver un ratito por acá para que no se me pierdan, por favor, chicos, chicas, vamos. Un ratito, ya falta poco para que ya tengan todo ese trabajo hecho y ya saben, así que tienen que prestar atención. Las competencias genéricas, ¿sí? Voy a definir tres como mínimo, ¿no? Como mínimo, tres competencias y voy a poner sus niveles, ¿sí? Por familia de puesto, en mi caso yo, todos los que están en operaciones, yo tengo dos familias, los de operaciones y los administrativos. Entonces en operaciones estoy competencia 4, competencia 5, competencia 6. ¿Listo? Para los que son el área de operaciones. Y el área de administrativos, yo estoy repitiendo la 4. ¿Sí? Ponte que acá es orientación al logro. Y acá también es orientación al logro. ¿Listo? Puede ser, ¿no es cierto?, que exista en ambas familias de puestos. Pero esta es distinta y esta es distinta. ¿Listo? Y A, bueno, tendré que poner también los niveles, ¿no es cierto? De pronto que es A, de pronto que es B, podría ser, acá pido B, C, A, ¿listo? Luego, esto es lo genérico, lo por filas de puesto, y ahora va con lo específico, ¿sí? Dentro de lo específico. Genérico, B, puestos, y C, lo específico. Y ahí estoy poniendo, ¿qué puestos hay? Como he hecho dos familias, a ver, un ratito atiendan, por favor, un ratito, nada más. Un ratito, por favor. Cuando ya hago el específico, hago del gerente, del auxiliar y del asistente, porque todos ellos están en el área administrativa. Entonces, el auxiliar es la competencia 9, la competencia 10, la competencia 11, quiere decir que son nuevas, no es repetida. Y para el asistente repite las mismas competencias 9 y 10, pero crea una nueva, a diferencia del auxiliar, que es la competencia número 12. Para el gerente, las tres son nuevas, 13, 14, 15, ninguna es la misma ni del auxiliar ni del asistente. Puede ser, ¿no es cierto? Luego, para mi otra área, mi familia de puestos, que es los de operaciones, tengo el obrero de mantenimiento, el operario y el supervisor. ¿Sí? Entre el operario y el obrero de mantenimiento, los dos tienen 18 y 19, se repite, pero 20 es el operario y 21 es el obrero de mantenimiento. El supervisor repite la 14 con el de gerente, pero 16 y 17 es distinto. En total, en mi empresa, en este ejemplo, yo trabajo con 21 competencias. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer de las 21 competencias? De las 21 competencias tengo que hacer diccionario de competencias, es decir, competencia, su definición y niveles. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Diccionario de comportamientos, competencia y niveles. Diccionario de preguntas, competencia y sus, ¿de cuántas? De 21 competencias. ¿De cuántas? De 21 competencias y de 21 competencias. ¿Listo? Listo. Cuando tengo eso, recién
yo hago y digo, ya puedo hacer ahora perfil de competencias de todos. Ahora, ¿qué tanta ciencia puede haber si lo único que te digo es, mira lo que ya has elegido en tus puestos cuando has hecho tu levantamiento de información, elige los puestos? Esto es copiar, porque en internet hay. Esto es copiar porque hasta les he dado. Y eso también es copiar porque eso también les he dado. Entonces no hay mucha ciencia para hacer esto. ¿Listo? O sea, complicado no va a ser. ¿Qué es lo siguiente? Lo puedo borrar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo hemos borrado? No. Si entenderán, menos mal que no es una competencia, que es una letra bonita. Un lado. ¿Sí? ¿Ya? Ahora otro que nomás. Se sube la luz. Ya listo. Esto es en teoría, ¿no es cierto? Esto es en teoría. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de gestión por competencias de todo esto ya hecho, que también se les va a pasar para que lo usen de referencia, ¿ya? ¿Ya, no es cierto? Listo. Ahora sí, chicos, chicas, miren un ratito, por favor. Sonrían, miren a la cámara. Lo que quiero que vean es esto. Eso que les he dicho que tienen que hacer, este es un ejemplo, ¿ya? De algo que ya se ha hecho. Ficha postular, presentación, la misión, visión, competencias genéricas, la política. Obvio, la información que se les está pasando es con carácter confidencial, ¿no es cierto? O sea, es para que ustedes lo utilicen con fines académicos, ¿ya? Por favor. ¿Listo? Chicos, chicas, por favor, miren, si no su trabajo va a ser deficiente, ¿ah? Me estoy explicando. Primero, ¿qué hago? Elijo las competencias. Todas, ¿se acuerdan? En mi ejemplo, ¿cuántas eran? 21 competencias. ¿Qué tengo que hacer? Competencia, definición y niveles. Que está acá en el diccionario. Competencia, definición y los 4 niveles. Si yo elijo trabajar con 4 niveles, todo debe ser con 4 niveles. ¿Listo? Una vez que he hecho el diccionario de competencias de las 21 competencias, tengo que hacer mi diccionario de conductas. ¿Qué va en el diccionario de conductas? Competencia, definición y las conductas observables. Por nivel, grado A, grado B, grado C, grado. Después, ¿qué hago? Diccionario de preguntas, donde va a ir las competencias, la definición y las preguntas sugeridas en los 4 niveles. ¿Listo? ¿Sí? El diccionario de preguntas también lo tenemos de anexo aquí. Sí, sí. ¿Listo? Y ya después vas a poder tener esto. Un perfil por competencia. Entonces, ¿para qué perfil es el gerente general? ¿Al que le pides? Las competencias genéricas. Compromiso de integridad, calidad de servicio, orientación al cliente. Los niveles, ¿sí? Los niveles, el nivel requerido, las preguntas, están todas acá, o sea, de los 4 niveles, y las conductas requeridas para el nivel B. ¿Ya? Las conductas requeridas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a hacer evaluación de desempeño, ¿a quién voy a evaluar? Al gerente. Imprimo esta hoja y ya tengo para evaluarlo. Porque ¿qué? Acá están las conductas observables y además tengo las preguntas de todos los niveles. Si quiero hacer selección por competencias y se me hizo tarde, imprimo lo del perfil y me voy y ya no estoy preguntando, tiene un defecto, una virtud, ¿no es cierto? Dime qué haces, te levantas al trabajo, cuál es cómo te, no sé, pues tantas preguntas hasta tontas que se hacen, cuando en realidad debería ser este tipo de preguntas relacionadas a lo que tú quieres saber de la persona que te va a ayudar a saber si va a trabajar bien o mal. ¿Listo? Entonces aquí ya tienes inclusive las preguntas, ¿no es cierto? Las preguntas, y con esto ya tú lo imprimes y te vas a tu entrevista. Listo, fácil. Si no estudiaste, ¿no es cierto? Entonces, de todos los puestos tienes su perfil por competencias.
Ese es un perfil bien hecho por competencias. Todos los perfiles que están, los genéricos, los de familia de puesto y los específicos, con el nivel que se necesita, todas las preguntas y solo la conducta observable del nivel que se requiere, para no ser redundante. Punto. Como yo les voy a dar el modelo, yo les voy a exigir a todos esto. ¿Sí? O sea, porque ya, ¿qué sentido tendría si solamente es copiar, pegar y ordenar? No es tranca. O sea, lo que quiero que te des cuenta es que no es difícil. O sea, difícil es leer y llevar todos esos libros, como ves, son como 3 libros, y después aplicar una ciencia. Esto es tan sencillo, ¿no es cierto? Es tan sencillo. Pero sin esto no puedes hacer gestión por competencias. ¿Listo? Entonces, ya hoy día se supone que han definido las competencias. Desarrollarlas va a ser cuestión de control C, control V. Y bueno, ordenarlo en este sistema me parece a mí muy útil. Ya ustedes verán si quieren hacerlo de otra forma, y eso es cuestión de cada uno, arte de cada uno. Pero quiero que hagan algo que sirva. Entonces ustedes de acá salen un producto. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque esto nos va a servir para la próxima sesión. Porque en la próxima sesión trabajamos evaluación por competencias. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Evaluación de desempeño, probablemente organicemos un proceso de selección por competencias. Y si no tengo esto, voy a hacer eso. ¿Listo? Entonces, pero ya va a ser facilísimo. Si ustedes tienen esto, hacer el proceso de selección por competencias y hacer la evaluación de puestos por competencias, es igual, hacemos un taller y queda clarísimo. ¿Ya? Entonces, para la próxima sesión les voy a mandar una información que quiero que la lean para poder avanzar. Ahora, la próxima sesión tengo entendido que con la finalidad de poder llegar a más contenidos va a ser más tiempo, ¿no? Entonces, esta vez los horarios que tenemos es de 3 a 7, no sé si lo podemos empezar Desde 4. Perdón, de 4, ¿no? No sé si podemos empezar de 2 hasta las 8. Bueno, o sea, lo digo porque en realidad yo normal, puedo venir de 3 a 7. Pero si ustedes quieren saber más, o sea, que podamos desarrollar mejor, de 2 a 8. Ya, no puedo, de 2 y media a 8 y media. No, pero me gusta que sea de 4, pero hasta las 9 o 10. No. Ya un término medio, Entonces, ¿qué les parece? Ya, entonces, ¿cuáles eran los horarios que imaginábamos? De 2 y media a 8 y media. Más tarde, pero. Porque otros vivimos lejos y no tenemos movilidad para ir. Ya. Pero yo estaba ya haciendo Cambridge, bro. Pero más tarde, de 4 a 9, 4 a 10. Claro, no, es que acá sí va, ya 8 y media nomás. Ya, entonces queda claro que, no sé, o sea, si queremos llegar a un acuerdo, tenemos que hacer concesiones. ¿Qué es lo más tarde que se pueden ir? Yo voy a decir una cantidad y ustedes dicen 8, 8 y media, no, 9. no, 8. ¿Cuál es lo más temprano que podríamos empezar? No, temprano. No, ¿quién más dice? ¿Ustedes qué proponen? Lo más temprano. 3. Ya, de 2 y media a 8. ¿Ya? Y como la última parte es más una parte de taller, te vas a las 8. ¿Está bien? Y con los demás trabajamos a las 8 y media. Claro, porque, o sea, si se han dado cuenta, la última parte es taller, ¿no? O sea, yo ya te explico antes y esta parte es taller. Podrías haberlo hecho en tu casa, pero yo te asisto, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Ahora, tengan en cuenta que todo lo que hemos hecho se va presentando como actividad, ¿no es cierto? Pero al final tú sumas todo eso y va a ser el trabajo final, ¿no? Entonces, lo que ya han hecho en descripción de puesto, todo eso va a servir para el trabajo final. ¿Ya? ¿Este es el trabajo final? No, esta es una partecita nomás. Todavía ¿Ya? partecito. Claro. Porque con esto
ya trabajas pues la evaluación, van a darse cuenta que es interesante. O sea, y tú te pones a pensar, oye, ¿cuánto te paga una empresa cuando te hace evaluación de puestos, de personal, perdón, no de puestos, por algo tan sencillo? Te hacen esto, ¿cuánto te cobran? Bien. Te cobran bien. O sea, y te das cuenta que es más, ellos a veces ni levantan bien la información, van, copian de otra empresa y ya. Te dicen esto. Pero ¿cuándo han hecho realmente levantamiento de información? Nunca. ¿No es cierto? De frente te dicen, este es el MOF, ¿para qué quieres? Voy a sacar el ISO, el 14, ya esto, toma esto, ya está, punto. Nunca hicieron levantamiento de información, no te sirve, ni siquiera, lo tienes ahí para certificación, pero nunca te sirve, no lo usas. Le estamos enseñando algo que es útil. Entonces, la idea es que podamos trabajar más la próxima semana. Entonces, lo programamos de 2:30 a 8:30, teniendo en cuenta que yo al inicio voy a hacer más un tema de reforzamiento o el tema más sencillo, ¿no es cierto? Para que los que van llegando tarde no tengan un inconveniente ahí, ¿ya? Y probablemente más la parte teórica, que es un poco redundante inclusive a veces. Y igual al final voy a dejar ya los talleres para que los que tengan que retirarse antes no tengan ningún problema. ¿Listo? Entonces yo creo que esta es una buena predisposición de ustedes y también de nosotros de poder darles un buen servicio, ¿no? Entonces nos vemos la próxima semana, 2:30. Lo que sí les voy a pedir es que lean todo lo de selección de personal. Les vamos a pasar un Word que es como el resumen de todo el proceso de selección, ¿ya? Entonces, yo les voy explicando qué es lo que quiero que hagan. Quedan todavía 15 minutos para poder ir. Eso es fastidioso. A ver, yo les voy a enseñar, como van a ustedes leer todas las técnicas en el proceso de selección. El proceso de selección no es mejor si es que tiene más etapas. Ahora, hay dos partes, el reclutamiento y la selección, que son cosas distintas. El reclutamiento, ¿qué es? Atraer. Ese es el reclutamiento. O sea, ¿atraer qué? Postulantes. Pero cualquier postulante no, de calidad, que cumplan por lo menos con los requisitos. ¿Sí? ¿Y eso a través de qué se hace? De una convocatoria. Ahora, para hacer el proceso de reclutamiento yo tengo diversas técnicas y formas. Puedo hacer un reclutamiento interno dentro de la empresa, ¿no es cierto? O un reclutamiento afuera de la empresa, que se llama reclutamiento externo. ¿Qué técnicas puedo utilizar? La clásica, o sea, va a depender, el proceso de reclutamiento va a depender del tipo de puesto de personal que requiero. Si requiero operarios, bueno, Facebook funciona a veces, pero no me voy a ir a LinkedIn, ¿no es cierto? De repente ahí todavía a veces funciona el tema del periódico. Pero si quiero un gerente, LinkedIn te puede ayudar, pero también va a un sistema de referencias, ¿no es cierto? Esos puestos son más por referencias, es así. Y si voy por un administrativo, bueno, y si LinkedIn, Facebook, Boomerang, qué sé yo. ¿Listo? Dependiendo, entonces, lo que quiero que entiendas es el proceso de reclutamiento que tú elijas, la técnica que tú elijas para el reclutamiento, no es mejor si es el más caro. No, depende del puesto que tú quieres reclutar. ¿Listo? Entonces hay diferentes técnicas, diferentes modalidades que la teoría que les voy a pasar les va a ayudar a entender. Ese es el reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? Atraer a postulantes aptos, calificados, que cumplan lo que he pedido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sin reclutamiento no hay selección. Porque ¿qué es la selección? Es simplemente elegir, validar, evaluar. ¿Sí? ¿A quiénes? A los postulantes. Es decir, si yo no hago un buen reclutamiento, voy a tener una persona apta para el puesto, que cumple los requisitos establecidos en el perfil. Entonces voy a hacer selección,
No, porque no tengo para elegir, solo tengo uno. ¿Listo? Entonces, son cosas distintas. ¿Ya? Partamos por ahí. Muchas veces se equivocan y dicen, piensan que es lo mismo, o algunos dicen que el reclutamiento está dentro de la selección, probablemente, pero muchos, la mayoría de autores ahora ya lo han dividido, de hecho claramente. El reclutamiento es atraer y selección es elegir. ¿Listo? Ahora, aquí hay técnicas, procedimientos, aquí también. Entonces, en el proceso ya de elegir, porque acá pueden haber 20 pasos, puede haber preselección, puede haber evaluación curricular, algunos hacen referencias acá, algunos hacen verificación de antecedentes, ¿no es cierto? Recién hacen pruebas escritas, luego hacen unas pruebas psicosomáticas, a veces hacen, dependiendo del puesto, ¿no? Pruebas psicométricas, entrevista con el jefe inmediato, luego entrevista con el corporativo, entrevista con el de recursos humanos, ¿sí? Después viene la negociación, la parte más importante. Luego el examen ocupacional. Luego el contrato. Luego, después de esto, la inducción. Ahora, mi pregunta es, ¿siempre tienen que seguir esos 20 y tantos pasos que dice Martales? No. Eso no significa que es un buen proceso de selección. No, el proceso de selección tiene que ser rápido, con el menor costo posible, pero eso sí, debes contratar a la persona que realmente necesites en el puesto. Ese es un buen proceso de selección. Entonces, están equivocados algunos que dicen, no, pero siempre tiene que haber. No. Es que a veces la naturaleza del puesto es, no, chofer, necesito uno para mañana. Si no, se nos cae el contrato con las bancas. ¿Qué haces? ¿Qué debes tener ahí? ¿Qué haces? Estás desesperado. Entonces, ¿qué deberías pensar en tu proceso de selección? Deberías tener, en tu proceso de reclutamiento, deberías trabajar una base de datos. Entonces, ¿qué? Tener siempre todos los postulantes que han querido ingresar y no han podido, ¿no? Tener un remanente ahí para que pueda ayudarme en las contingencias, porque sé que la naturaleza de mi puesto o de ese puesto siempre va a ser de que se vaya en cualquier momento. Yo debo tener mi base de datos, ¿no? Ahora, de repente no pasa eso, entonces no necesito base de datos. Si nunca se va gente de mi empresa, casi nunca. Entonces no necesito base de datos. ¿Te das cuenta? Entonces, la técnica que tú utilices en el reclutamiento o en la selección depende mucho del sistema de trabajo, de los requerimientos de personal que tú tengas, del flujo de personal que hay. ¿Listo? Entonces, las técnicas en el reclutamiento van a depender de la naturaleza del trabajo, ¿no es cierto? Y la selección de igual manera. A veces, lo único que necesitas es referencia, antecedentes y el examen médico. O la evaluación curricular. Entonces miras A3C. Tiene el MATPE, ¿no? Las capacitaciones de materiales peligrosos. Que si va a ser chofer, va a mina, MATPE. ¿Qué más? Con eso ya de repente es suficiente en la etapa curricular. Eso es una etapa de evaluación curricular. Cumple con los requisitos. Segundo, la referencia. Voy a llamar 2 sitios donde haya trabajado. ¿Listo? Buenas referencias. Ya, me falta lo último, el examen médico ocupacional. Porque de repente es, ¿no? Y no va a pasar allá el examen médico. No puede entrar a mina. Entonces, es muy buen chofer. Tiene buenas referencias, no pasa el examen médico. ¿Ya? Entonces, con esos 3 es suficiente. ¿Para qué hago entrevista con el jefe de recursos humanos? Entrevista con el corporativo. ¿Para qué? No tiene sentido eso. Entonces, va a depender mucho del puesto y las necesidades que hay. ¿Sí? He visto casos de que sí pasaba la entrevista curricular, los exámenes psicométricos, el examen médico, pero la entrevista es donde los descartaban. Claro. Eso también. Es que, ¿qué pasa? Como hemos visto en la parte teórica de las competencias, dice, alguien puede saber hacer, puede tener los papeles,
pero en la entrevista a veces tú determinas las competencias, ¿no? O ves algo que no quieres, entonces no, porque justamente la persona que ha salido es porque no cumplía con esas competencias, ¿no? Entonces también la entrevista es importante. Claro, es que depende del puesto. Si yo te digo, mira, ¿sabes qué necesito para mañana? Vas a hacer la entrevista o las entrevistas, ¿no? Se te puede caer un contrato por el que prácticamente de repente subsistes por no tener un chofer a disposición. Entonces lo tendrás un tiempo, ahora ahí los choferes rotan, ¿no? Si es malo, después lo desvinculas, ¿no? Pero, ¿ves? Ese es el trabajo. Ahora hay otros procesos en los que sí, digamos, ya es un jefe inmediato, un gerente, hasta le puedes hacer el assessment center, que es una técnica cara, pero en el que tú puedes saber si realmente cumple, ¿no es cierto? Esa es una técnica, el assessment center, solo que es carísima. Es otro ejemplo, ¿ves? Assessment center no lo puedo utilizar para todos los trabajadores, lo utilizaré solo para el gerente y los cargos no, que lo amerita, que además es caro, ¿no es cierto? Entonces el assessment center es algo así, como ya lo van a leer, pero es más o menos, es como que tú estás en una situación real, te ponen en situaciones reales y a ver cómo respondes. Dices, trabajo en equipo, liderazgo, te dicen, chicos, vamos a hacer una dinámica, y lo ves que él no habla, no dice nada, no se comunica, no participa, entonces no cumple con lo que dice, el líder, y no se trabaja en equipo. Pero eso hay observadores en la oficina que están anotando todo lo que sucede dentro, o a veces tipo cámara GS, todo va pasando ahí y alguien va anotando. Entonces, pero ese proceso es caro porque los que anotan son especialistas, ¿no es cierto? Y además ese tiempo muchas veces, hasta como son caros, les remuneran ese tiempo perdido o invertido. Entonces el assessment center es caro, pero sirve sí para algunos puestos. Entonces, por eso te decía, la entrevista es importante, sí, en algunos casos. A veces define, sí, en algunos casos. ¿Listo? Entonces, el proceso de selección estamos viendo que va a depender mucho de la necesidad. Entonces yo tengo que hacer, y eso es importante, el proceso de selección tiene que ser rápido, tienes que ver el tema de los costos, pero sí tiene que ser de calidad. Tiene que ser de calidad. ¿Listo? Eso es más o menos lo que les he explicado ya, porque eso les voy a mandar en información para que ustedes lean, porque es lo primero que vamos a hacer la próxima sesión. Entonces, como sé que algunos problemas me van a llegar un poco tarde, ya lo explico, lo voy a volver a explicar ese día, ya de pronto un poco más detallado. Y después de eso, automáticamente, ¿qué van a hacer ustedes como producto de eso? Cuando yo les explique las técnicas, procesos y todo eso, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Hacer la requisición de personal. O sea, tienen que decir ahí, para hacer la requisición de personal que tiene un modelo, es el jefe inmediato pide. Luego, ¿a dónde va? ¿Quién aprueba? O sea, tienen que ustedes hacer el procedimiento, el de presupuesto, el administrador, el gerente, porque todos pueden pedir, pero siempre se va a contratar, no. Y eso pasa a veces, cuando no hay procedimiento, te piden, el de recursos humanos dice, ya acá está, 3 candidatos, pero no se va a contratar. Y todo el trabajo que has invertido por puro. Entonces tu procedimiento tiene que estar, tú decir, primero el jefe inmediato, eso es procedimiento. El jefe inmediato, es más, se lo voy a pasar una vez, le voy a dejar esto una vez para que ahora lo vayan a revisar. ¿Verdad? El jefe inmediato, ¿qué hace? ¿A quién hace el requerimiento? Utiliza el formato de requisición de personal que ya se daba. Luego te dice, establece el reclutamiento. ¿Cómo va a ser? ¿Reclutamiento interno, reclutamiento externo, mixto o otros? Y tú tienes que decir cuál es el proceso. Pero cuando hagas el proceso, tienes que decir, en caso de choferes, operarios, este es el proceso. En el caso de asistentes, auxiliares, especialistas, este es el proceso. En el caso de gerentes, subgerentes, superintendentes, este es el proceso.
porque en cada uno de esos grupos el proceso de reclutamiento es distinto. Luego haces el proceso de selección igual, dependiendo de cada grupo ocupacional. Dices, para estos trabajadores, este tipo de selección, solamente entrevista y la evaluación curricular y una psicosomática. Para los que son, sin embargo, supervisores, ahí sí, entrevista con tal, entrevista con tal, entrevista con tal. ¿Listo? Luego, ¿cómo se va a hacer el proceso de la presentación de postulantes aptos al jefe inmediato? Eso es importante, me olvidaba decirles. En el proceso de selección, el que elige no es el de recursos humanos, es el jefe inmediato, el jefe de área. ¿Por qué? Tú se supone que has cumplido con decirle, aquí están 3 que cumplen con todo lo que se requiere en ese puesto. Tienen experiencia, tienen los estudios, tienen los conocimientos, tienen las competencias que se requieren. ¿Listo? Tú evalúalo, si quieres puedes hacer una evaluación en campo, si quieres puedes hacer una entrevista, pero tú determinas. ¿Por qué? Porque si sale mal el proceso de selección, al que va a echar la culpa es de recursos humanos. Tu chamba es poner 3 postulantes aptos, buenos, y él de los 3 tiene que elegir al mejor, o al que él considere que es mejor. ¿Listo? Y eso va a depender únicamente de que tú hagas un buen proceso de reclutamiento y un buen proceso de selección. ¿Listo? Por eso es que dice, debes tú establecer el proceso de presentación de postulantes aptos. ¿Cómo se hace? Presentas 2 como mínimo, porque si no, no hay elección. Si le dices, este es el único apto, solo uno, ¿qué tengo que escoger? Nada, es el único que me dio el de recursos humanos, por eso trabaja mal. Entonces, tú tienes que establecer en tu proceso por lo menos 2. Mínimo, o lo requerido, que es 3, ¿no? Mínimo 2. Luego de eso, el examen médico ocupacional, establece tú el proceso. Ahí también es importante, porque dice, ¿quién es el que manda el examen médico ocupacional? El de selección, el de la asistente social, porque cuando la empresa es grande ya hay varios puestos, ¿no? ¿Quién es el que manda para el examen médico? Eso tienes que establecerlo en el proceso. La inducción, también, el proceso y el producto. La idea es que ustedes se vayan empapando con esto, porque esa es la primera actividad que vamos a hacer la próxima sesión. Ya, por eso ya se lo estoy dando. Ahí atrás también está la teoría con la que se trabaja todo esto. ¿Listo? Entonces, si pueden, tienen que leerlo sí o sí, pero si pueden van avanzando ya con lo que piden. Pero igual lo vamos a trabajar ese día en un taller. ¿Listo? Profe, toda la actividad de competencias, ¿la tenemos impresa o virtual? Creo que Edgar, eso es virtual, ¿no? Todos los trabajos virtuales, ¿no? Todos los trabajos los suben a la plataforma, porque mucho papel, no tiene sentido. Aparte que ya se no, son estas. No. Es que ese es 21 competencias en mi ejemplo. Ya, claro. Tú me dices competencias específicas, profe. Otra buena pregunta. Profe, competencias específicas de todos los puestos sería bueno, pero mínimo del puesto que han levantado información. Quiero que pagas. Lo que tienes que hacer es seleccionar las funciones. Yo digo, ¿qué funciones realizo? Ahora, ¿qué competencias requiero para que haga bien estas funciones? O que a mí me permitan predecir en el proceso de selección que va a hacer en su trabajo. Claro, eso lo sacas del otro proceso de función anterior, que es el análisis de puestos. Si no puedes, haz de uno, por lo menos. Las específicas de impuestos, ya está. El puesto que tú quieras. Como mínimo. O sea, como para probar con 11 es para presentar eso. Si eres de toda la empresa, ya. Si eres de la mitad, se lo tengo. ¿Y cómo adecuar ya eso también de acuerdo. Por ejemplo, habíamos dicho que para poner los niveles tienes el perfil es lo último.
antes del perfil tienes que hacer los diccionarios, ¿sí o no? En los diccionarios están los niveles y dices, este es un supervisor de ventas. ¿Qué hace? Va, mira que estén vendiendo, si algo va mal, les habla, les dice, miren chicos, ¿cuál es la competencia que he pedido? Para ese grupo ocupacional, pues, que hay los supervisores, de pronto se me ocurre ya, empowerment, que es una de las competencias que hemos trabajado al inicio. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se supone que debería hacer bien él? Y delegar funciones, no delegar todos mis objetivos, pero sí cumplir objetivos, delegar las funciones que él considera que son necesarias para lograr el objetivo. Ahora, te vas a la competencia y ves en qué nivel está eso. De repente está en el nivel D. ¿Qué nivel has querido? Entonces, que esto es secuencial, ¿no es cierto? Misión. Luego, los análisis de puestos. Luego, las competencias. Luego, los perfiles de competencias. Luego, la evaluación. Claro, es un ejemplo, o sea, como básico para que entiendas de que los perfiles de puestos tienen competencias y niveles. Y he puesto un ejemplo de eso, las competencias. Yo lo fui a y salió puesto competencias genéricas por familia y específicas. En la definición de la competencia, los niveles requeridos, conductas observables, preguntas. Eso es un perfil bien hecho por competencias. Esa es la idea del perfil por competencias. Esa es una idea. Es que para saber las estratégicas tendría que tener la misión. ¿Sí o no? Si no hago el análisis de lo estratégico, ¿cómo digo cuáles son las estrategias? Puedo inventarme, yo puedo estar diciendo, quiero lograr esto, pero empujo el coche para allá. Esa es la disonancia que debemos evitar. Las funcionales va a ser, como yo he dividido todos los administrativos, entonces tengo que ver qué competencias están vinculadas al trabajo administrativo. Y las específicas propuestas tengo que ver qué competencias a mí me van a poder ayudar en el proceso de selección y evaluación a predecir el comportamiento adecuado o el desempeño de estas personas. Yo digo, estas son las funciones, para hacer bien estas funciones, qué competencias yo requeriría y en qué niveles. Negociación. Porque, por ejemplo, no le podrías poner a un miembro de mantenimiento iniciativa de nivel más alto, porque probablemente, o a un guardián, mucha iniciativa se va a ir. Y en caso de que la seguridad tiene lo que es lo que quiero hacer como competencia de Hay otros dicho, todas estas áreas tienen esto. Hasta luego. ¿Ustedes realmente que el liderazgo se lo puede ¿sí o no? Espérate, déjame ver si entiendo. Todos estos son familias distintas. O todos estos administrativos. Ok. Entonces piensa, ¿por qué le estás clasificando? Porque son administrativos. ¿Qué tienen en común estos puestos? ¿Qué tienen en común? Que son áreas administrativas, que son más como de análisis de puntos, como de revisar, de controlar, de ser como unas ¿cierto? Sí. Entonces debes dar competencias. Ahora no, de repente yo digo, no quiero, estoy aburrido de máquinas, quiero gente más con iniciativa, quiero gente más vida, entonces voy a participar. Entonces, las competencias no es que yo digo, hay una fórmula secreta, no, tú pides. Tú dices, quiero que la gente que trabaje
de lo que tú quieres. Y ya vas viendo si entra en lo que quieres o ya. ¿Por qué no liderazgo si quieres que todos tengan una lo pones como genérica? ¿Y por qué quieres liderazgo? ¿Por qué tanto liderazgo? Jefes. Sí. Entonces, el auxiliar de contabilidad es como que el jefe obrero, ¿no? Bueno, se podría decir que sí. Sí. Se podría decir, porque el contador exactamente no está, no solo la firma. Ya, de los administrativos, ¿cuál es ya, el practicante de los administrativos o el que es auxiliar del auxiliar? ¿Te debería tener liderazgo? No. Entonces, esa no va. Pero a lo que me refiero que logística. ¿Por qué no mejor en todo caso hagamos algo? Para todos los jefes y administrativos pone liderazgo como específica. Acuérdate que si lo pones en familia de puesto, debe ser algo que puedas exigirle o que tú debas exigirle a todos. O sea, la charla se les cuenta es inelegible. Es que yo estaba hablando con puestos, las secretarias lo que tenemos ahora, pero para lo que es logística tendría que ser otra genérica. No. La misma. No lo has entendido mal. Genéricas es para todos. Ya. Sí, ¿no es cierto? Sí. Luego, ¿qué tienes? Las de familia. Familia de puestos. ¿Cuántas familias de puestos tienes? Dos. Ya. ¿Qué debes exigirle a esta familia de puestos? Piensa en 3 que sean ejecutables a todos. Desde el administrativo con rango más alto hasta el administrativo con rango más Ya, o bajo. sea, estos de los puestos tienen que ser las mismas. Claro. Yo pensaba que... Porque si no, ¿qué sentido tendría de que después hagas específicas? Ya. O sea, estas mismas no Claro. son para todos. Claro. Por eso dices, estas son a todos los trabajadores genéricas. Y luego dices, ahora los voy a dividir en grupos. Tú, no sé qué criterio tendrás, pero debes tener algún criterio para dividirlos. Porque algo en común tienen. Dices, hay este grupo y este grupo. A este grupo, ¿qué les puedo exigir? Porque tienen algo en común. A este grupo, ¿qué les puedo exigir?